Bienvenidos una semana más a Entrevistas con Poncho. Hoy estoy súper contento de tener ya no un profesor, sino ya un colega, un amigo. Él es Félix. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Poncho, muchas gracias por la invitación antes que cualquier cosa y un saludo a tu público. Saliendo de la universidad, este auge de las redes sociales, y como que perdí un rato contacto. Después ya creo nos coincidimos en Facebook, pero pues cada quien en sus proyectos y así. Y el semestre pasado que yo entré a la universidad, como que me sorprendió mucho encontrar maestros que yo tuve que ahora ya iban a ser como colegas. Y no sé qué sentiste tú cuando me viste entrar ahí a la autónoma. Pues la verdad que fue una sorpresa grata porque te recuerdo con mucho afecto. Creo desde mi parecer fuiste un alumno muy destacado, un alumno brillante. O sea, ¿tú te acuerdas cómo nos conocimos? Sí, claro, por supuesto. Yo daba clases en la UCEM, en la carrera de comunicación, que ahí nos conocimos, ahí formaste parte de la generación de alumnos, que por cierto fue muy propositiva. Fuiste como de los pocos maestros que tuvimos que nos sentimos conectados. A veces uno tiene expectativas muy grandes de las materias y el maestro no las cumple, ¿no? Y contigo sí fue como eso que queríamos. Oye, Félix, ¿cómo fue que tú escogiste tu carrera? Fue un poco azaroso. Siempre, desde niño, hay, digamos, expresiones artísticas que me han fascinado, ¿no? Algo que me fascinó desde que era niño, pues fue la música. Por un lado la música, en otro la literatura, porque me parece que yo fui un niño precoz en el sentido de aprender a leer antes de tiempo, gracias a mi mamá. Y no fue que ella me enseñara, sino fue de escuchar lo que hacía, ¿no? Y la cuestión de la lectura se debe a que yo tenía como una inquietud de ver qué es lo que comunicaba el mundo en las bardas y todo eso, porque yo veía signos, pero no sabía, y le decía, ¿qué dice ahí? Y ya me decía mamá, ¿no? Y la otra, indudablemente, pues es el cine, ¿no? Y eso se lo debo a mi papá, porque mi papá, aparte de ser melómano, pues es cinéfilo a morir, ¿no? Llego al bachillerato, no sabía qué estudiar. Mi novia en aquel tiempo que me dijo, no voy a entrar a comunicación, ¿no? Yo me enteré que existía la carrera. La compañía que se inscribiera, entré a estudiar por petición de mis papás, porque no se resignaban a que yo estudiara música. Entré a estudiar ingeniería eléctrica en el TEC regional, y la verdad es que hice un buen papel ahí, pero en ese momento, al final del semestre, supe que no era lo mío. Me fui a estudiar música a una escuela que recién abría. Ahí me fascinó, me sentía súper bien, pero hubo unos problemas, cerró la escuela y después anduve como satélite vagando, ¿no? Esta novia que te comento se inscribe en comunicación, le dan como el plan de estudios, lo veo y yo me quedo súper fascinado porque reunía estas tres cosas. O sea, reunía la posibilidad de la literatura en aquel entonces, reunía la posibilidad del cine y la música. Mi novia hace en aquel tiempo el examen y en ese momento no pasa, y yo hago el examen y sí paso. ¿Y después entró ella? Sí. ¿Todavía tienes contacto con ella? Es mi esposa. Oh my god. Fíjate que hay una cosa muy curiosa que he notado con chavos que han venido y les he preguntado de cómo dieron con su carrera, y varios de ellos no sabían que existe la escuela de comunicación. O sea, así como tú, ¿qué le estará faltando a la escuela como para ser, digamos, más conocida? Bueno, en mi caso yo creo que es comprensible porque la escuela tenía poquitito de haber empezado. Entonces, yo soy de la generación que llegó a estrenar el actual edificio de la escuela. Recientemente vi una notita en Pulso que habla sobre la demanda de las carreras. No sé si haya sido por omisión, no sé si haya sido por alguna cosa, pero haz de cuenta, sí, en resumidas cuentas, están las carreras de mayor demanda, que son las que mencionamos, que figura, por ejemplo, Derecho y Psicología, obviamente Medicina, y están las de mucho menor demanda, que, digamos, tienen una capacidad para 100 alumnos y solamente se inscriben 2, que es como Bibliotecología o Geografía en la Escuela de Humanidades, pero no figura Comunicación, que es lo que no sé si fue por omisión o no sé, pero según yo tengo entendido, la Escuela de Comunicación tiene una sobredemanda. En mi generación eran 80 lugares y había 500 personas que querían entrar, ¿no? Pongamos. Y además ahora me parece que se extendió el cupo. Cuando tú sales de la carrera, ¿a dónde te mueves? Entonces, desde que estaba en la preparatoria, que fue el Covach 01, me dio la punzadita por escribir. Yo me sentía poeta, tanto en el Covach como en la escuela. Y en el Covach escribí, por ejemplo, hacían concursos de poesía coral y yo me animé a escribir un poema dedicado a Zapata. Ganamos,
y me elogiaron mucho el poema y yo decía, bueno, pues no me costó trabajo, o sea, llegué a la escuela, pues seguí con esa ondita de escribir poemas, que ahora los leo y me da mucha vergüenza leerlos. Sí, la verdad. Cuando estaba en la escuela, juré y perjuré que jamás sería periodista. Digo, uno propone y la vida dispone. Veo un anuncio en el periódico que prácticamente decía, se solicita a Juan Félix Barbosa, ¿no? ¿Por qué? Porque decía, se solicita a un escritor que le guste esto, que le guste aquello, etcétera, como en la novela de Aura. Entonces fui y me quedé en el trabajo, que era una agencia de publicidad, que era una agencia muy reconocida en aquel entonces. Yo creo que fue de las pioneras, que se llamaba Publicidad Radioactiva, que es la responsable de lanzar spots muy conocidos ahora, que son clásicos como la de Torres, Corso, Autómata. A mí me tocó estar en el momento en que lo compuso el director de la agencia, ¿no? Y después ingresé en el San Luis Hoy, que ahí fue donde comencé como esta carrera de periodista. Conocí gente muy valiosa, Calec, que fue un maestro para mí en muchos sentidos, que ya falleció recién el año pasado. Conocí al director, que después fue funcionario de gobierno. Él me dijo, mira, sabes que la verdad me gusta mucho cómo escribes, pero no te puedo contratar. Pero me dijo, mi primo trabaja en Canal 7, ya hablé con él, visítalo. Yo me quedo y empiezo a aprender el periodismo en televisión. En el programa no existía un espacio como tal, hablé con el director, le propuse generar un espacio cultural. Me dijo, no te puedo pagar extra, no me importa. Y entonces nos dedicamos a hacer crónicas, cápsulas. Fue un exitazo porque pues no había... Después viene una invitación para trabajar en la Jornada San Luis y yo me encandilé porque la jornada relumbraba a nivel nacional como un medio combativo, como un medio inteligente. Fui a trabajar a la Jornada San Luis que acababa de abrir. Y bueno, ahí también tuve experiencias muy interesantes, ahí eché a andar, trabajé en diferentes fuentes, pero también empecé a hacer cosas culturales. Conocí a Sax de La Maldita Vecindad en la Escuela de Comunicación. Y esa vez llegó Sax con La Maldita a la Radio Universidad y alguien me dijo, está La Maldita arriba. Entonces yo trabajaba en la jornada, subí, me reconoció, nos saludamos, siempre fue un personajazo y una gran persona. Y le digo, oye, ¿los puedo entrevistar en el camino? Me dice, sí. Entonces los entrevisté, me di vuelo con la entrevista, la escribí, y en aquel tiempo Julio Hernández estaba despidiendo gente de la jornada, y aparte pues era un medio muy riguroso porque exigía mucho. Era sabido que si le hablaba a alguien, pues era para darle las gracias. Sí, entonces yo estaba escribiendo, y me senté, habla Julio, y dije, ching, ya valió madre, ¿no? Entonces voy y me dice, ¿tú eres Félix? Le digo, sí. Dice, ¿qué te crees? Y yo me asusté, le digo, ¿por qué? Me dice, pues, ¿qué te crees? No atinaba qué decir. ¿Tú eres el autor de esto? Le digo, sí, le digo, yo todavía me iba a disculpar. Le digo, no, es que yo pregunté, digo, yo cubría fuente policíaca y educativa, le digo, pero pregunté si podía hacer algo cultural, me dijeron que sí. Me dice, no, hombre, siéntate, está súper excelente, le vamos a dar una plana completa. Un amigo al que aprecio mucho, que ahora es editor de Pulso, pues dice mis jefas que si no te interesa venirte a Pulso. Y yo, y le digo, ¿en serio? Me dice, sí. Dice, pero al área de investigaciones especiales. Pues sus jefas tenían una famita de... No, cuando llegué quedé súper fascinado. O sea, es uno de los mejores, yo creo, trabajos en mi vida. Porque ahí no era hacer periodismo de talacha, sino periodismo de investigación. Ahí fue donde gané mi primer premio estatal de periodismo. Dice Adriana, que es el Salón Río, porque hay un baile de desarme de pandilla. Me volví a encender cuando vi cómo estaba el asunto y quedé fascinado porque en la entrada les pedían a los pandilleros, digamos, que dejaran sus armas. Descubrí excelentes bailarines, o sea, excelentes. Entonces eso me dio para armar una crónica que se llamó Baile a ritmo de desarme, que de hecho ahí conocí a su abuelo, que fue un gran señor, ¿no? Cuando me invitan a otro trabajo, pues al primero que le aviso a tu abuelo, ¿no? Le digo, pues ¿qué cree que me salió esta chamba? Y se me quedó viendo con unos ojos así como, ¿en serio? Y ya al final me dice, mira, pues si es para crecer, pues bueno, o sea, nadie te puede detener. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, que en su oficina tenía una foto que fue merecedora de un premio de periodismo, justamente
una licenciada que fue directora, ahora no recuerdo el nombre, pero fue directora de Derechos Humanos. Está en la foto, es una Suburban, está la puerta abierta del conductor y está el conductor con la mano tendida hacia abajo y se ve aplanado el techo, y está la directora de Derechos Humanos tomándole la mano con una ternura impresionante. Y eso fue el resultado de un accidente carretero en donde a un tráiler se le desprende una llanta y le pega al capacete de la Suburban y lo mata en el instante. Cuando yo entré a conocer a don Florencio ahí en la oficina, reparé en la foto y me llamó mucho la atención y le pregunté, y ya me platicó la historia y quedé súper impresionado. Y él la tenía ahí como adorno en su oficina. Wow. Bueno, fíjate que la verdad es una lástima que haya empezado el programa después de que él haya fallecido, porque hubiera sido un lujo verlo tenido. No hubiera venido hasta acá, pero sí, ya en su casa plaza, o algo. Claro. ¿Qué viviste que dijiste, chale, a lo mejor ya no sé por dónde hacerme? ¿Y cómo saliste de esa situación? Gracias al periodismo tengo 2 premios de periodismo. Tenía que haber tenido 4, pero el primero, según que fue haciendo las cápsulas en Canal 7, había alguien que formaba parte del jurado a quien aprecio mucho y que me decía, no, es que tú vas a ganar. Y después cuando veo los resultados no salgo. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, es que intervino alguien y les dio moche para que se lo dieran a él. Y sí. El tercero fue, trabajaba en una revista, él era el director de un medio, me invitó a colaborar con él, yo accedí y pues prácticamente éramos él y yo, entonces yo escribía todo lo de la revista, que era sobre el transporte público. Entonces yo la escribí y le digo, aquí está, ¿no? Cuando veo que la firma él, que sale publicada, le digo, ¿qué pasó? No, es que luego tu nombre aparece en toda la revista. Y dije, chale. Pero lo peor viene cuando la inscribe en el premio de periodismo y se gana el premio de periodismo. No. Sí, entonces yo quedé así como dije, chiva. Pero fue recoger el premio igual, ¿no? Sí, claro, y la lana, digamos, ¿no? Ajá. ¿Y de ahí te dio algo? No. ¿En qué momento te aterrizas en la música? Siempre fue una inquietud desde niño. En la preparatoria es cuando se desatan todos los demonios. Y luego ya en la universidad fue cuando empecé como con esta inquietud. Formamos la primera banda que se llamó Los Oscuros Sueños de Frida y que decidimos hacer música original. Luego ya conocimos al sax, el sax nos invitó a grabar porque él tenía un estudio, digamos, portátil. Él se quedó con las grabaciones, pero fue una experiencia súper valiosa, ¿no? Y a partir de ahí ya yo creo que no he parado, he estado en diferentes grupos que por lo general componer música propia. Actualmente voy con una banda que se llama Sindicato Único del Ruido, que digamos, a pesar de las adversidades, pues seguimos componiendo, ¿no? A veces la gente dice, no, pero es que no se escuchan y es que nadie los conoce, pero me parece que el placer de componer, de sentir que estás generando música, me parece que es más valioso a veces que el reconocimiento, ¿no? Digo, si viene el reconocimiento, qué bueno. Claro. Félix, ¿qué proyectos vienen para futuros para ti? Digo, también lo que mencionaba de la literatura, tengo 3 libros publicados. El primero se llama Las Antípodas de Anoche. Otra de las cosas, aparte del periodismo, es que yo me negaba a formar parte de talleres literarios. Había un maestro en la escuela que me decía, ven a mi taller, porque yo escribía poemas, te digo, que ahora me da vergüenza leerlos. Y entonces yo... Y aquí las imágenes. Me hacía el interesante. Pero la verdad es que ya me di cuenta, es cierto, o sea, uno sí necesita de la opinión de alguien que sepa. Pues tengo la intención de, por un lado, escribir otro libro de cuentos y una novela, que ya la tengo, digamos, como en camino, pero mi idea es eso, ¿no? O sea, eso y el disco bueno, es que ahora las cosas han cambiado. Nosotros le llamamos disco, pero la verdad es que seguimos componiendo con el sindicato. Por ahí hay algunas canciones en el ciberespacio, pero la idea es como generar algo. Félix, te agradezco mil que hayas venido, aceptado la invitación. No, pues yo agradecido contigo, Poncho, y con el público que nos echa un ojo. Y nos vemos la próxima semana. Gracias.